yo que me he movido y que he estado en tantos lugares mientras estaba en los lugares de la novela, ¿tú dónde estabas cuando la empezaste a escribir y en qué lugares has estado durante la escritura de la novela? En Lima. Siempre en Lima. Siempre en Lima. ¿Y siempre en el mismo lugar? No, eso es interesante, mira. Me moví un poco, pero básicamente en 2 lugares, ¿no? Le empecé a escribir, 3. Hay como una cosa que tiene que ver con duda. esto de la fealdad y la belleza. Hay como una hipersensibilidad a esto, ¿no? Sí. Para ir terminando con esto de las luces, es que también tiene que ver con la realidad. Es decir, el personaje es muy sensible a las cosas que le denotan que está en la realidad. Esto es real, esto no es real, ¿no? Y esto pasa en Animales Luminosos también. Así es. O sea, la realidad es algo como muy importante, Pero porque el personaje parece que no está en la realidad. A eso voy, porque ¿no? también es algo que se puede perder en cualquier momento. Bueno, Jeremías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Enrique, gracias por la invitación para conversar. Sí. Nada, he terminado de leer El Principio del Mundo y te quería comentar justamente que la empecé a leer en Barcelona, preparando este viaje a Lima. Luego la he leído en Lima todos los días que he estado aquí y después me he ido con la novela también. He viajado a Cajamarca, he estado en la Imebamba, he terminado en Chachapoyas. La he terminado de leer a no sé cuántos, pero pocos kilómetros de la catarata de Gocta. Es decir que me he movido, ¿no? Me he desplazado a muchos sitios con la novela. Una novela larga, ¿no? 976 páginas, creo. Yo la he leído aquí en el libro electrónico. Y creo que como manuscrito debe haber sido un manuscrito probablemente de 2000 páginas o algo así, ¿no? Es una novela además densa. Entonces yo te quería preguntar, lo primero era, yo que me he movido y que he estado en tantos lugares mientras estaba en los lugares de la novela, ¿tú dónde estabas cuando la empezaste a escribir y en qué lugares has estado durante la escritura de la novela? En Lima. Siempre en Lima. Siempre en Lima. ¿Y siempre en el mismo lugar? No, eso es interesante, mira. Me moví un poco, pero básicamente en 2 lugares, ¿no? Le empecé a escribir, 3. ¿no? Le empecé a escribir en un espacio que me cedió con mucha gentileza mi suegra, la mamá de Mariana, un espacio en el que yo además empecé a dar mis clases. Cuando publiqué Contarlo Todo, empecé a dar clases de lectura, guiar lectura, y fue un espacio que me cedió mi suegra, y ahí instalé mi computadora a escribir. ¿Está a cuánto? Está como a unos 400 metros de mi casa. Y era bien bacán porque pasaba de un parque al otro. Un poquito tenía la idea que cuenta Paul Auster en uno de sus libros, que él tiene un estudio a 2 cuadras de su casa, que tiene el número 11, o que es 1i, que es como yo, uno, ¿no? Y entra un espacito muy chiquito a escribir. Escribía, salía y entraba durante un tiempo, pero luego me mudé a Barranco, donde compré un estudio, donde trasladé mis clases, mis libros, junté toda mi biblioteca por primera vez. Eso habrá sido al 4º, 5º año de estar escribiendo la novela. Todavía con el Magma, la primera versión, ¿no? que llegó a tener unas 2200 páginas más o menos, la primera versión. Y escribí ahí, ¿no? Luego escribí en pandemia. Escribí en la laptop. Es más, terminé el Magma en el año 2020, ¿Ya? Enclaustrados, mis hijos haciendo sus tareas, Mariana escribiendo, y yo en la misma mesita escribiendo. Mi hijo me escuchó por primera vez escribir, Y de hecho me dijo, haces música, me dijo, ¿no? Mi hijo. Qué bueno. Una vez dibujó por el Día del Padre. En fin, ya me estoy poniendo... Porque me has hecho una pregunta que nadie me ha hecho, ¿no? Me dibujó una cosa yo escribiendo, y por el Día del Padre, como papá, cuando escribes haces música. Porque ya estaba en un momento... Hay un momento que tú conoces muy bien, cuando el libro ya está corriendo, tú puedes escribir en cualquier lugar, ¿no? O sea, es un momento en que ya no importa el lugar, simplemente lo que importa es lo que pasa en el texto. Entonces escribí y lo cerré en la casa, me acuerdo, del Magma. Y empecé Animales Luminosos en casa, también bajo pandemia, y lo escribí durante la reclusión.
Cuando volvió toda la normalidad, volví a Barranco y en Barranco trabajé la novela hasta el final. O sea, la he escrito en 3 lugares, En ¿no? 3 lugares. Pero todos, ahora en Barranco es igual, ¿no? De Barranco a donde yo vivo, que es en Miraflores, ahora ya hay pues 1,5 kilómetros, creo, y me he adecuado a eso, ¿no? Cuando termino de escribir, por ejemplo, una de las partes más bacanes del proceso es salir de la escritura como quien sale de una sesión medio extraña, de despersonalización, ¿no? Durante 4 horas no eres tú, estás en tus Claro, personajes. exacto, sí, sí. Y voy como regresando a quién soy mientras voy caminando hacia mi casa. Quedan restos de cosas por hacer, pensamientos sobre lo que mañana tendría que abordar. Y al llegar a casa ya eres nuevamente el hombre que tiene que estar con los hijos, que tiene que ver Exacto. si han hecho las tareas, que tiene que poner las reglas. Es bien bacán. Y me di cuenta que tener un lugar más lejos de la casa, en este caso entre Barranco y Miraflores, me permite a mí más tiempo para dejar un poco atrás la escritura y ponerme... O sea, tener ese camino de ir hacia la escritura Sí. y luego volver a la vida. Sí. Es como que hay ese punto, ¿no? Es mayor y me gusta más en este momento, ¿no? Ahora, a la vez que me preguntas esto, me doy cuenta que he estado en muchos sitios por esta novela. Eso está bueno también contártelo, ¿no? 10 años después de yo haber estado en Boulder, Colorado, viajé a Nueva York por una invitación que me hicieron para una universidad en Vermont y aproveché para ir a Boulder de nuevo, solo, como un fantasma. No le pasé la voz a nadie. Y recorrí Boulder, donde había estudiado, solo tomando nota para esta novela. O sea, ya la estabas... Y Nueva York igual. Volví al Metropolitan, al Museo Metropolitano, a los barrios en donde yo había estado alojado durante un mes que estuve en Nueva York y que aparecen en la novela. Volví a la estación en la que Manuel Flores se pierde en un momento, cerca a Times Square, ¿no? Recorrí nuevamente Nueva York ya pensando en el libro, porque ya lo había escrito, para afinar. Y recuerdo haber estado en Colorado, en el aeropuerto de Denver, porque cuando yo llego por primera vez a Boulder, yo tomo un shuttle. Pero mi personaje no, toma un bus, lo cual hace todo más difícil para él. Entonces yo quería tomar el bus para ver cómo era, y todo el tiempo me la pasé pensando, mi personaje va a hacer esto, va a hacer lo otro, como que... Entonces he estado ahí, he estado en Ayacucho varias veces. Esto también. He viajado con mi madre a Ayacucho. ¿Varias veces? Varias veces. Yo he viajado a Ayacucho varias veces por un proyecto que tengo pendiente, que es una novela sobre mi padre, que ya yo lo he entrevistado, he ido a los sitios, los he mirado, los he hecho videos, he hecho entrevistas, todo, pero no lo he escrito aún. Y en el camino apareció esa sobre mi madre, entonces fui al pueblo de mi madre, fui con mi mamá, prendimos velas a su iglesia, fui al lugar donde ella decidió regresar a Lima, cosas que la novela ya pedía y que fui a hacer por la... O sea, me he desplazado mucho con la novela. Claro. Y luego con mi mamá fui a buscar los lugares donde ella trabajó. Eso es bien interesante porque... O sea, en Miraflores... Así es. Mucha gente dice, por ejemplo, mi mamá es andina o mi mamá vino de los Andes, trabajó alguna vez de empleada, pero casi nadie se toma el trabajo de decir, a ver, ¿dónde trabajaste? E ir a la casa, ¿no? Esa es una de las licencias que tenemos los escritores, ¿no? Sí. Los periodistas tienen la licencia de ir a lugares a los que nunca habrían podido ir, pero los periodistas pueden pedirle a sus familiares cosas extravagantes que solo un escritor, puede pedirles, ¿no? Entonces yo he ido con mi mamá a esas casas, he ido con mi mamá al lugar donde ella me alumbró, que es un hospital que se llama San Bartolomé, que está frente a la maternidad de Lima, que ahora es una dependencia de la maternidad. Hubo como varios desplazamientos ahí bien interesantes para el libro, ¿no? Y, por ejemplo, también una alumna mía me hizo entrar al Colegio Santa Úrsula. Claro, que es donde está este momento disruptivo, para narrar, ¿no? Ese momento que es disruptivo, doloroso y que ofrece una anagnórisis a todos los personajes, que es el descubrimiento de la diferencia, ¿no? Creo que todos los que venimos de escuelas públicas o de barrios obreros, en algún momento nos hemos asomado no al mundo de la clase media alta o alta. Algunos nunca. Y eso puede ser algo, trae algunos beneficios, que son una tranquilidad, ¿no? Pero cuando ves la diferencia, eso puede generar muchas cosas muy diferentes. Y le ocurre a este grupo de personajes míos que salen de una escuela pública, que como tú sabes, en el Colegio Santa Úrsula ven por primera vez la diferencia. Lo que otros han tenido y ellos no, que dicho sea de paso, los prisioneros lo descubren en la universidad. González se da cuenta en la universidad que hay gente que ha tenido y escribe el baile de los que sobran. Sí.
Si no ves a quienes no sobran, no te das cuenta que tú sobras. Exacto. Y para eso, que esa experiencia no fue mía, ¿Mm? yo no estuve en un coro nacional, fue una experiencia de mi hermana. Mi hermana vivió esa experiencia. Mi Ujú. hermana es 4 años mayor que yo. Y me contó cuando eran niños esa historia. Entonces yo, papel y lápiz, fui y nos hicieron un tour por el Colegio Santa Úrsula. Yo miraba pensando por aquí iban a entrar, por aquí iban a estar. Es decir que me he desplazado poco escribiendo, Ujú. pero mucho investigando, Sí, sí. ¿no? Y Ahí soy vargasiosiano, ¿no? Ahí quiero estar en el espacio para imaginarme el sitio y que con la y respirar. libreta, apuntando Me encanta, me cosas, encanta, me eso es excelente. encanta. Y, o sea, en ese sentido también te quería, o sea, porque está esto de los lugares, ¿no? Por Ujú. ejemplo, yo también leyendo la novela, Mm. como te digo, me he movido y la he leído en muchos sitios distintos. Incluso como lector pasa casi una cosa parecida, que es que luego ya no importa dónde estás leyendo, porque Ujú, ya estás metido en la ujú, novela, ¿no? ujú, ujú. Pero luego hay otra cosa que tiene que ver más que del cambio de ubicación, el cambio de tiempo, ¿no? Ujú, Y quiero preguntarte esto porque creo que es una cosa muy importante, o al menos me ha parecido muy importante, no solo en esta novela, sino en tres textos tuyos que a mí me han interesado mucho, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, es el cuento Tierra Prometida, ujú, ¿no? ujú. De Punto de Fuga. El otro es Animales Luminosos, que es a través de ese libro que nos Así conocimos, es, ¿no? sí. Y bueno, esta novela, ¿no? Sobre todo, bueno, no, el principio, pero luego también hay todo un tema con esto que te quiero preguntar, que es el cambio de la luz. Ujú, ¿M? ujú, ujú. Claro, cuando yo leo la novela, a veces estoy en Barcelona, a veces estoy en Lima, a veces estoy en Cajamarca, pero también a veces estoy en un lugar iluminado que se va oscureciendo, ¿no? Ujú. Y me parece que, por ejemplo, en Tierra Prometida, los personajes que nunca llegan a destino están viajando en la noche y la noche se está acabando, ¿no? Ujú, ujú. Y el final de la noche es Es la verdad, hay una luz, sí, iluminación, sí, ¿no? sí, es verdad. Y en Animales Luminosos Así es. ocurre lo mismo, ¿no? Josefina Eh, y el protagonista también Terminan ante terminan un en un amanecer amanecer. y acá también ocurre Y lo por mismo. ejemplo, fíjate que la novela tiene tres grandes conversaciones, tiene Ujú. muchas, pero tiene tres grandes conversaciones. Y la conversación entre Manuel y Sabino casi termina Casi en el termina en un amanecer, amanecer, pero casi. luego cuando va a la casa de Marina y conversan, se va haciendo de noche, ¿no? Ujú, De ujú. hecho, hay cambios de luces, ¿no? Y finalmente cuando habla con la madre pasa otra vez que nos vamos al amanecer, bueno, Ujú, se hace de totalmente. mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la luz en tu proceso de escritura, si lo has pensado? ¿Y qué hay con la luz en tu literatura, ¿no? Pucha, es para hacer toda una disertación, ¿no? Ahora que me lo planteas así, ¿no? Porque no me he dado cuenta de que la conversación que él tiene, o sea, hay que decir que este personaje llega al Perú y llega como sucedido, como en problemas, tiene Ujú, una primera gran conversación con Sabino Zárate, que es su compañero del colegio, ujú. y esa conversación termina casi en el amanecer, pero no llega a amanecer, No ¿no? llega a amanecer, Y es ¿no? una conversación que podríamos decir va hacia un lugar más saludable que el anterior. Se Ujú. dicen, se insultan, se confiesan, se amistan, ¿no? Se comparecen, pero es una conversación que le hace bien a él, siendo revulsiva y todo, es una conversación que él ha buscado. La conversación que más bien le hace, sin duda, es la conversación con la madre, Claro. y es una conversación que va hacia la mañana. Ahí se instala realmente la mañana en la página 950, amaneció. Sí. Y la conversación con la profesora, que es más bien la que le descubre un secreto tremendo Ujú. sobre su madre, va hacia la noche, en efecto. No lo había pensado. Sí sé que el final hacia las luces es algo que sí me interesaba. Mm. Es más, cuando él termina la conversación con la madre, se dice que el cielo es lácteo, Sí. ¿no? De hecho, creo que es Así la es, última así es. frase, ¿no? El Sí, cielo eso lácteo. sí, era deliberado porque yo quería, en mi fantasía de escritor, convertir el cielo de Lima, esa panza de burro,
esa lona de la ciudad tan triste de Melville en el vientre de una ballena mamífera, ¿no? Yo quería convertir eso en la madre, ¿no? Que ese cielo, ese manto, se convierta en algo mamífero. Y como termina siendo la última escena, más allá de la conversación, no creo spoilear nada, al final de esa conversación de revelaciones brutales, la madre apaga velas en un momento para que la oscuridad sea total y advenga la verdad más oscura, más tremenda. Y es que hay un juego ahí también con las velas, ¿no? Totalmente. O sea, porque la luz, claro, viene, o sea, a lo que voy es a que la luz tiene que ver con el tiempo, porque transcurre el tiempo y la luz va cambiando. Ahí hay un diseño muy, pero muy cuidadoso. Sí, ahí sí es muy deliberado. En Animales Luminosos, él tiene una obsesión porque ve luces, el personaje que ha regresado a Boulder, y hay una luz que titila en un poste que él está mirando fijamente, y al final Josefina le dice, vamos a ver las luces, y amanece, ¿no? Y hay todo un asunto, una reflexión sobre el claroscuro, ¿no? La novela empieza con esa frase, salvo claroscuro, se diría que la escena es demasiado simple, ¿no? Esa es la primera frase de Animales Luminosos. Aquí es bien interesante porque él llega a Lima en el año 2007 y Lima tiene partes de luz y partes de sombra. Cuando yo escribí la primera versión eso no ocurría. La primera versión era totalmente realista, naturalista. Había papá, todo, ¿no? Muy parecido a como fue en la vida real. Pero luego la segunda, la tercera versión ya trabajas con la metáfora del libro. Entonces se transformó esa primera escena y ya hay apagones. Él ya pasa de zonas de luz a zonas de sombra. Él regresa y Magdalena está en oscuridad, San Isidro está iluminada. Y en un momento, cuando están en Javier Prado, él dice, mi barrio va a estar a oscuras. Estoy seguro que mi barrio va a estar a oscuras. Y su barrio está a oscuras, ¿no? Y resulta que es Luz del Sur que está haciendo ampliaciones de luces en la ciudad. Y resulta que Sabino trabaja para Luz del Sur, ¿no? Es bien interesante, porque Sabino es electricista, entonces está asociado a la luz. Yo también, así claro. es, sí. Incluso en un grupo de lectura, una lectora muy aguda me dijo, Sabino es la Luz del Sur. Es el que va a iluminar. No, eso no lo pensé. Esas son cosas que van pasando. Pero ¿no? sí trabajé con la luz, que tiene que ver con todo mi amor por la pintura. Sí trabajé con la luz y sí me parecía que estaba relacionado. No me di cuenta de esto, de estas conversaciones hacia la mañana, no tanto, pero sí el diseño de luces, porque las luces son lo central en la novela desde el primer párrafo, cuando él dice lo primero que hizo son las luces. Sí. Las luces pálidas y tristes de Lima y tal. Total. Y la madre se llama Candelaria, que es una fuente de luces, de velas y tal. En la conversación final, en la noche, Candelaria sí distribuye las velas en función de verdades y mentiras, o verdades y secretos. Entonces, si uno revisa la novela de nuevo, te vas a dar cuenta que cuando Candelaria, cuando se van las luces por un apagón intempestivo, Candelaria prende una luz y empiezan a conversar. Pero hay un momento en que ella le pide a él que le cuente cómo fue profesor en Estados Unidos. Candelaria prende otra luz. Es un poco más iluminado el momento en que él habla de la docencia. Y hay un momento en que ella apaga una luz para hablar sobre su vida a Lima y apaga la segunda cuando le va a revelar lo más bestial, que es una frase que no diré, que es la frase más dolorosa del libro, en la total oscuridad, al punto que él no sabe si está hablando con su madre o está hablando con algo que trasciende lo, ¿no? Y luego la luz que llega es una luz de la realidad. Es la luz... Es que esto también me parece muy interesante, que es que la luz y la oscuridad, justamente en este ritual de Candelaria, ¿no? Que ella va moviendo la luz. Ella va moviendo la luz. Pero va moviendo la luz como Sabino, es una luminotécnica. Claro. Porque Sabino le dice en un momento a Manuel, mira qué interesante. Sabino le dice en un momento a Manuel, yo no soy un electricista, le dice. Yo soy un luminotécnico. Un luminotécnico es el que diseña la luz adecuada para las cosas. No soy el que prende el foco y hago diseño de luces. Sí. Es bien interesante porque Marina, que es el otro gran personaje, los dos personajes que se han impuesto, los dos grandes personajes que se han impuesto han sido Sabino y Candelaria, ¿no? Tienen fans sabinistas y claro, hay sabinistas y candelarianos. Tienen que ver con las luces, ¿no? Sí. Pero, y tienen que ver con esto, que es otro tema que me parece muy interesante, que es la realidad, ¿no? La obsesión de Manuel, pero ya no solo de Manuel, sino de muchos de tus personajes por la realidad. Es decir, hay muchos contrastes en esta novela, por ejemplo, el adentro, el ser afuera.
lo oscuro, la mancha, la claridad. Luego también hablaremos de la belleza, porque me parece un tema muy importante, Sí, sí. ¿no? Pero lo que me parece, para ir terminando con esto de las luces, es eh, que también tiene que ver con la realidad. Es decir, el personaje está, es muy sensible a las cosas que le denotan que está en la realidad. Esto es real, esto no es real, ¿no? Y esto pasa en Animales Luminosos también. Así es. O sea, la realidad es algo como muy importante, Pero a la porque el vez, personaje parece que no está en la a realidad, eso voy, porque ¿no? también es algo que se puede perder en cualquier momento, el principio de realidad. Ujú. A ver, lo que pasa es que mientras me preguntas este tipo de cosas aparecen asociaciones nuevas y Sí, no... no, dale, Es dale. interesante, tus preguntas. Hay una cosa que me parece muy interesante que es el tema de los sentidos que tiene esta idea de la iluminación, de la luz, ¿no? Ujú, Hay un sentido de la luz que está asociado a algo que podríamos llamar la verdad, la revelación, el conocimiento y la ujú. instrucción, ¿no? La instrucción. Tuve una idea, se me iluminó. Se me iluminó el foquito, decía, ¿no? Tengo una Sí. luz, ¿no? Hay un momento en que Marina le dice a Manuel, la profesora que habla con él, cita a Tolstoy, que dice que sacar a un niño del analfabetismo es como salvarlo de un naufragio, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo que mi profesor en la vida real decía, cuando yo enseñé a leer a los niños, y creo que Marina lo dice en la novela, fue como darles a luz, fue como alumbrarlos, ¿no? Ujú. Entonces, la luz tiene una cosa que tiene que ver claramente con iluminar, con sacar de las tinieblas. En la época de la iluminación, le llaman, ¿no? La iluminación es después de la Edad Media, del Exactamente, de la, oscurantismo, de la la luz. Y oscuridad total, esa sí. luz sombra, yo trabajo eso en Animales Luminosos, pero Ujú. ahora lo vas a ver como lector de los últimos libros míos. Animales yo lo escribo después del magma, del principio del mundo. O sea, cuando yo escribo Animales Luminosos, yo ya estaba con las luces y sombras. Ujú. Y de hecho, en Animales Luminosos, el personaje está buscando en qué luz lo pueden esperar. En ninguna lo esperan. Él tiene que prenderse en Colorado. Manuel tiene una luz que lo espera, Claro, ahí poderosa está en Lima, la madre, que es la ¿no? madre, ¿no? Y ahí está el otro sentido de la luz. Dar a luz es crear, es concebir, es dar a luz, es Ujú. alumbrar, es la palabra, alumbrar. Entonces, las luces, cuando él las ve, está hablando del tema de la educación y está hablando del tema de la madre. En las sombras está la mancha, en las sombras está lo racial. Entonces, de pronto, la primera aparición de luces y sombras en lo que yo he trabajado fue en ese primer párrafo de El principio del mundo. Ujú. Y luego, cuando termino ese magma, ese claroscuro se convierte en el claroscuro de Animales Luminosos, ¿no? En Tierra Prometida los personajes es bien interesante, porque Punto de Fuga es un libro, a diferencia del Principio del Mundo, es un libro sintomático. Los personajes están mal. El cuento es un excelente lugar para ver los síntomas, ¿no? Sí, no, y hay una rabia, o sea, hay un ritmo narrativo que tiene que ver mucho con una Con una rabia rabia que es que síntoma, ahora tú quizá. puedes, síntoma del hombre que se odia a sí mismo. Ahora tú puedes leer eso como el Manuel en una mala noche. El tipo que quiere Claro, escapar de su vida. ese epígrafe de Lou Reed, ¿no? Que Así es. dice, estoy buscando un lugar, Un ¿no? Siempre, lugar. No es que encuentran un nunca, lugar. nunca tienen un lugar, Nunca ¿no? tienen un lugar, exactamente. Esa como, esa cuestión de no tener el lugar es lo que de alguna manera pone en duda la Es lo que realidad, tú decías, ¿no? ¿no? Y eso hace que la realidad, que haya siempre un extrañamiento Mm, del lugar al que pertenezco. Yo tengo la impresión de que a mí en general, mm, ahora he entendido que yo al principio pensé que mi realidad había llegado en la de Lima. Yo en un colegio público, entré a la de Lima, para mí era como haber caído en un planeta, otro planeta, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero me doy cuenta que eso ya estaba desde mi infancia, desde el momento en que mis padres no se sentían completamente pertenecientes al barrio obrero, supuestamente criollo en el que vivíamos. mm. Nosotros éramos los ayacuchanos y éramos mejores callar un poquito esto frente a los demás. Ahí entendí por qué me gustaba tanto Hanif Kureishi, por qué esta familia medio pakistaní en este barrio blanco estaba tan hueveada y a mí me interesaba tanto leer esto. Se condecía Sentías con una mi experiencia. identificación, ¿no? Ya, sí, me he dado cuenta, todo esto me he dado cuenta recién, es como, incluso podría revisar cuentos como Tierra Prometida a Mm, raíz de
de esta novela. De hecho, Manuel ha fugado toda su vida, como los personajes de Punto de Fuga, que quieren irse, quieren escapar, y eso ha colapsado en Colorado y está volviendo a recoger sus pasos. Esta es la primera novela o primer texto en el que yo no me fugo, No, en el que pero yo más bien enfrentas, enfrento ¿no? enfrento las partes más adoloridas, vergonzosas en la sombra, ¿no? Porque mis padres pusieran estas cosas en la sombra, ¿no? Ser ayacuchano, ser de escuela pública, ser de barrio obrero, eran cosas que yo no quería mostrar, ¿no? Sí. Y la literatura más bien ha sido un lugar para mostrarlas. Entonces, en ese sentido, el claroscuro ha sido muy útil como un medio, como una forma expresiva, ¿no? De ese tipo de asuntos, ¿no? Interesante. Sí. Ya, justamente, ahora que me gustaría también... Bueno, tengo una duda, pero es una duda ya medio chismoso, ¿no? Pero es como que yo cuando empiezo a leer esa novela, de hecho, Renato Cisneros te lo comentó también, ¿no? Es como que hay como una especie de continuidad con Animales Luminosos, ¿no? De hecho, yo al principio dije, o sea, Empieza es con el mismo animales. personaje Sí, quizás, sí, ¿no? sí. Después me voy dando cuenta de que hay un matiz, hay una separación, justamente lo que tú me decías antes, Manuel ¿no? El tiene tema. mamá. Exacto. O sea, ese es Ismael no tiene. no tiene, Así claro. es. Ahí hay un cambio total, ¿no? Así es, así es. Entonces, ya la cosa más así como de chismoso es, Animales empezó como, o era parte de la novela y Esa de pronto se salió, o cómo esa es fue una gran esto. pregunta. No, yo termino Punto de Fuga Ujú. en Boulder y escribo el diálogo que abre Animales Luminosos en Boulder. Escribo en un documento, ¿esto es una ciudad o un pueblo? Tal. Y me quedé ahí. Y a ese cuento le llamé Luces. Y escribí el final del cuento. Y en el final del cuento, el personaje principal está con una chica mirando las luces y se dice una cosa que al final no quedó en Animales Luminosos, que es mira las luces y ve que en ninguna lo esperan. Era un final para cuento mejor, porque el cuento puede acabar así, puede acabar a mitad, el cuento te deja suspendido, el cuento es como, te deja mal, esos cuentos son Claro, como claro. bofetadas, ¿no? Y a ese cuento lo llamé Luces, e hice un índice con diferentes cuentos de un personaje que oscilaba entre Lima y Colorado, Ujú. un libro cuyo último cuento se iba a llamar La señorita Marcela, y que era un cuento en el que el mismo personaje que recorría todos los cuentos, como en Punto de Fuga, Sí. se encontraba con su profesora. Entonces, y era una conversación sobre la escuela pública y por qué, ¿no? Entonces, era el primer cuento y el último cuento de un segundo libro de cuentos. Ujú. El primer cuento terminó convirtiéndose en Animales Luminosos y el último cuento terminó convirtiéndose en la novela de 970 páginas, Claro, El qué del mundo. locura. Lo que pasa es que en ese cuento de la profesora no estaba implicada la madre. Yo no sabía. Entonces, cuando yo termino de contarlo todo, yo empiezo a contar el cuento de la profesora, fue lo primero que apareció, y eso empezó a generar el principio del mundo. Cuando termina el magma del principio del mundo, en el 2020, 2200 páginas, estoy hasta acá de la historia, no quiero volver a verla, tengo náuseas, no quiero abrir ese documento. Mariana me dice, ¿por qué no escribes un cuento? Yo dije, voy a escribir el primer cuento, que se llama Luces. Y vi el diálogo y me salió Salvo el claroscuro y se convirtió en Animales Luminosos. O sea que eran dos Pues, cuentos y un libro de cuentos, no eran una misma narración, ¿no? Ahora, en la escritura del principio del mundo hay una etapa enorme de la vida de Manuel sí. que ocurre cuando él trabaja en el INC antes de ir a Estados Unidos. Sí. Y trabaja con Patton, que es un personaje que aparece un pequeño momento, y otro que se llama Miguel Arboleda. Ujú. Ellos tenían 200 páginas, que según mis editores eran muy buenas, y salieron. Y la manera en que me convencieron, pues no la novela hubiera tenido 1100 al salir, era, esto puede ser un spin-off, así es. Y ahí está, quizás si encuentro algo que le dé un sentido único, se convierte en una novela breve de 200 páginas, que salió de... Es así, cuando ocurra, si ocurre, diré, esta salió de Principio del Mundo, pero Animales no. Pero estaba en un mismo clima, ¿no? Sí, Sin duda, ¿no? sí, yo noté ese como un mismo universo, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, es sí que verdad. hay una línea dentro de No, tu... hay una cosa bien interesante ahí que te va a interesar, que tú escribes, ¿no? En el magma de mi novela El Principio del Mundo, mi personaje se llamaba Ismael. Es más,
el final de la primera versión no termina como termina, sino termina diciendo algo así como: pueden llamarme Ismael, he regresado. Así terminaba mi magma. He vuelto a Lima, tal. Cuando escribo Animales Luminosos, me doy cuenta que Ismael es el nombre para el personaje Animales Luminosos. Ismael es un huérfano. El Ismael de Melville es un huérfano. Sí, sí, te iba justo a No tiene preguntar madre, esto, no ¿no? tiene Si había padre, algo... viene de la nada y va hacia la nada, solamente se ha salvado de la ballena y te va a contar. Ahora, es curioso, pero por ejemplo, en Moby Dick, él empieza diciendo su nombre, ¿no? Supuesto nombre. Exacto. Porque lo paja de Moby Dick es que en el arranque él dice: llámenme Ismael, ¿no? Claro, Que es pueden llamarme Ismael, pero no está tan claro que se llame así. ¿No? Pero digamos que impone, aunque sea sospechoso, un nombre sospechoso, impone su nombre, ¿no? Y Sí. en cambio, en animales él va adquiriendo el nombre. La vergüenza, ¿no? pues. Claro, ahí trabajé con la vergüenza. Exacto. Que esa vergüenza en animales, en animales a él le cuesta decir cómo se llama, de dónde es, le cuesta decir Ayacucho, le cuesta decir Perú, se reproduce en El Principio del Mundo, porque el nombre del barrio aparece en la página, el primer día de clases de la Lima aparece San Luis, y luego en la página mucho más allá él dice los nombres de las calles de su unidad vecinal, y el nombre Carahuanca aparece más tarde aún. Entonces, las cosas demoran en salir porque es una novela que lucha contra el secretismo y la autoversión, la vergüenza, ¿no? Mira, aquí me das justo la oportunidad para meter otro tema del que me gustaría conversar, que es la conversación, ¿no? Pero no en los términos de, o sea, porque siempre vamos a ir al gigante, ¿no? O sea, conversación en la catedral, ¿no? Y sí, de hecho está ahí en muchos sentidos, porque la conversación se está constantemente interrumpiendo con el pasado, ¿no? Y todo a través de los diálogos telescópicos. Exacto. Yo los uso de una manera muy... Claro, no es tan, digamos, no es tan delirante en ese sentido, sino que... Pero está, ¿no? Está siempre en las pausas, se va pausando y va centrando toda la historia, ¿no? Entonces, justamente tú que me has hablado de la vergüenza, que es un gran tema, la vergüenza y la conversación, no estamos hablando quizás de dos características de la peruanidad, es decir, el secreto, la vergüenza, la fealdad, que es un tema del que quiero hablar después, con las luces, la oscuridad, la luz, y luego la conversación. O sea, porque hay una cosa que a mí yo, claro, yo como, ya más que como lector, como escritor, soy más iceberg, ¿no? Siempre está todo más metido, escondido, y aparecen ciertas cosas que develan lo que está escondido, ¿no? Y en cambio, en esta novela, pero también en Contarlo Todo, que lo dice el nombre, ¿no? Es como que eres un escritor del contarlo todo, ¿no? Y entonces, claro, es otro mundo, ¿no? Es el mundo de contarlo todo, pero yo me he dado cuenta que en las conversaciones, tanto Sabino, Marina, Candelaria, dicen, cuéntamelo todo, ¿no? Entonces, esto, porque es un contraste, ¿no? O sea, por un lado, no quiero decir esto, ¿no? No quiero que me vean la mancha, no quieren pero por otro lado, quiero contarlo todo, ¿no? A través de la conversación. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que en algún momento cuando estaba guiando grupos de lectura, leíamos novelas sobre la madre y decía, si tú te pones a escribir sin parar y a contar todo sin parar, vas a terminar hablando de tu mamá, ¿no? Y vas a terminar hablando de las cosas más vergonzosas, inevitablemente, ¿no? Ahí los cuentistas tienen un recurso favorable porque pueden cortar y dejan en el iceberg y todo lo oscuro es justamente lo que no se ha dicho. Ahí está el cuento realmente, ¿no? Es una gran represión, ¿no? O sea, el género es así, y lo importante es lo que está mostrado, que tiene una crepitación que hace que lo que mueve al lector en el cuento es lo que no se ha contado, que el lector a veces puede llenar de sus propias oscuridades, ¿no? Hay secretos, la puerta se cierra en un cuento y no se sabe qué hay del otro lado, y el lector puede llenar eso de monstruosidades que hacen del cuento algo poderoso, ¿no? En la novela, y sobre todo la decimonónica, Stendhal, se cuenta todo, ¿no? Claro. O sea, se aspira a contar todo, Víctor Hugo, en fin.
la gran novela grande la que era Vargas Llosa. Y en ese sentido, la conversación en la narrativa última que yo he estado escribiendo, porque pasa lo mismo en Animales Luminosos, él conversa con Josefina y empiezan a aparecer las cosas en una conversación, cuando los dos pueden hablar en el idioma español, porque están en un campus en Colorado. Y eso lo trae Vargas Llosa, es decir, la conversación hay dos tipos de conversación, ¿no? Una que es la conversación social para no decirnos nada, y está la conversación catártica, ¿no? Claro. Esa es conversación en la catedral, ¿no? Sí, sí. Ahora, en la novela de Vargas Llosa, Santiago Zavala y Ambrosio hablan hasta la vergüenza. O sea, justamente. Ahora, para que dos hombres hablen de sus cositas, tienen que tomar y tomar y tomar, ¿no? Y finalmente, en las escenas más brutales que todos hemos vivido, en alguna borrachera, tu pata se pone a llorar por cosas que tú no imaginabas, empieza a hablar a la pared, a decirle cosas que tú no tenías idea, ¿no? Sí, sí, sí. Porque justamente es como una catarsis y al día siguiente más bien no te ves un par de días y tratas de no hablar de lo que hablaste ese día, pero te enteras de cosas increíbles, ¿no? Sí. Entonces, en conversación en la catedral es bien interesante porque es una larga sesión psicoanalítica, Sí. catártica a partir del alcohol, que hace que Santiago Zavala y Ambrosio recuerden, ¿no? Eso se quedó en mí claramente, ¿no? O sea, como una... Y luego, la conversación para mí es Manuel Puig, ¿no? El beso de la mujer araña es un libro central para mí. Es una Y conversación. es un libro que es una conversación. No hay en un nada más que, no hay una, nada que la más conversación. que una conversación en donde los personajes tienen largas alocuciones, ¿no? Y hay una intimidad que es quemante entre hombres. O los hombres chupan, y ahí, cuando los hombres chupan, ahí se tocan, se abrazan, lloran, se pueden hasta besar, porque están chupando, son hombrazos, pero estamos chupando. Claro. Eso no lo hacemos en otro momento. En Puig, que tenía esta cosa más queer y tal, los personajes hablan de sus intimidades. Eso es un poco lo que yo encuentro a través de mi novela, ¿no? Sabino y Manuel están en una especie de conversación en la catedral, Sí. chupan y se empiezan a decir las cosas, y ya con esa conversación previa, Manuel tiene dos conversaciones ya en casas, ¿no? Sí, eso también es interesante, ¿no? Porque es una conversación que se desplaza, la de Sabino y Manuel, y en cambio las otras dos son estacionarias, es decir, están en casas. Además, una tomando lonchecito y la otra ya es más... Esas son también cosas muy también diseñadas ya en el camino. Porque la primera es una conversación de dos hombres hechos por mujeres, pero dos hombres que hablan de sus cosas tomando, comiendo salchipapas, tomando cervezas y tal. La segunda es en una casa sanisidrina y lo que hay es galletitas, tecito, con calorcito, y vamos a hablar de la educación y estos niños, la profesora que yo perdí. En la tercera, la madre le da comida indígena. Le da un hapchi. ¿No? Le da papa. Le da papa, le da hapchi. Y si la revisas, comen en ciertos momentos específicos. Cuando hablan de la educación, comen. Y ella le pone la velita. Cuando ella alumbra, comen. Es decir... No, y además él cuando le dice, por ejemplo, que se va a ir, que lo han aceptado en la universidad, ella le da de comer. Así es. Y hay un momento... Ahí hay algo, ¿no? También, que es otra cosa que también es bien interesante sobre Candelaria, que además me ha hecho pensar mucho, yo vivo fuera hace 15 años, ¿no? En los regalos de las mamás, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, mi mamá cuando yo me fui me empezó a regalar... Me mandaba llamitas, cosas que, claro, yo no, o sea, no era algo normal, ¿no? Yo no iba con chullo y zampoñas y esto, pero ella me mandaba estas cositas y es muy curioso, ¿no? Y en el caso de Candelaria, también tiene unos regalos que son muy significativos, ¿no? Por ejemplo, la chompa, ¿no? Que es todo un tema, la chompa. Es un símbolo importantísimo de la novela. ¿No? Pero y luego este tema también de que en el momento del cariño, porque Candelaria en realidad no es una mujer un poco dura, no es una madre, digamos, súper cariñosa, ¿no? Sino que tiene una contención, ¿no? Pero su manera de mostrar ese cariño es justamente el arroz tapado, la alimentación, el abrigo. El abrigo, ¿no? Que son cosas que luego él
va a activar cuando conoce a Lars, que es un personaje más bien de clase alta. Bueno, le y da la chompa, ¿no? Y le da la chompa, ¿no? Justamente, ¿no? Su madre lo abriga y lo alimenta. Y lo abriga y lo alimenta a través de un guión muy meritocrático, ¿no? Entonces hay una escena que ha sido muy comentada y que ha sido muy exitosa, que es cuando él regresa a su casa a decirle a su madre que se ha ganado la beca en la universidad, sí. ¿no? Y que la madre y el padre ya no van a tener que pagar la Universidad de Lima. Y la madre le dice, te he hecho tu favorito, que es arroz tapado, te voy a freír un huevo. Le dice, o mejor dos. Dos, claro. Es decir, te lo ganaste, ¿no? Sí. Es una cosa que, por supuesto, ahí sin duda está instalada un asunto biográfico mío. Mi madre era así, ¿no? Extraordinariamente así. La meritocracia me la instalaron muy claramente. Pero es bien interesante Candelaria, porque Candelaria le ha ocultado a su hijo sus señas, le ha informado de que no debe decirlo a ayacuchano que es, pero sin embargo no ha podido evitar darle de comer comida andina. Esto, pues. Y la chompa también, porque la chompa en realidad es una... Bueno, la palabra es andina, además. ¿no? Claro, pues, ¿no? Y además como que algo que creo, te he escuchado, creo más que, no sé si está en la novela o en algo que escuchan en alguna entrevista, que es como que son esas chompas que uno cuando es chiquillo dice, yo no quiero esta chompa, sin duda, ¿no? Quiero otra cosa. Eso lo dice el personaje en la novela ¿Por qué no me compras un polo, no sé qué? Pero... El personaje lo dice en la novela en un momento, comenta cómo la chompa lo avergüenza en la adolescencia, ¿no? Que es una chompa, además hay que decirlo, él viaja a Estados Unidos con una chompa de su madre, ¿no? Y se mancha de café, ¿no? Porque él no puede pedir el café bien, no sabe que black coffee es café sin azúcar y se mancha, ¿no? La chompa es un elemento muy importante porque él tiene madre. Y aquí me he quedado pendiente algo que no terminé de decir en mi otra pregunta. Cuando Ismael se llama el personaje Animales Luminosos, mi otro personaje del Magma Inmenso se queda sin nombre y aparece Manuel. Y Manuel es el nombre de los niños, los Jesús andinos, los niños manuelitos. Y dado que tenía a Candelaria, que el primer nombre que aparece con poder en mi novela fue Candelaria, apareció en el camino cuando descubrí el nombre de la madre, simplemente fue una gran alegría ese día en que apareció Candelaria y dije, es santa, es fuego, es luz, es la Virgen. Y claro, la novela en el inicio es una piedad. Él llega naufragado de Boulder y la madre lo recoge, lo cuida en las primeras páginas y termina como una virgen y un niño, porque se narra el nacimiento. Él duerme un montón. Duerme un montón porque ha llegado no sale de la casa, al manto protector de la mamá. No, te habrá pasado, ¿no? Que llegas de Barcelona y mamá y te quedas ahí. Más bien el peligro es quedarte, porque te provoca quedarte ahí para siempre. Claro, irse después es terrible. Cuando tienes una mamá, ¿no? Cuando hay una mamá. Entonces, es interesante porque de pronto este personaje adquirió su nombre, Manuel, perfecto, porque es una virgen y un niño, ¿no? Y el otro Ismael es un huérfano. Entonces, son dos partes que tengo yo probablemente, mi lado huérfano, mi lado mi mamá, y ambas generaron nombres, ¿no? A partir de Candelaria y Manuel, es que el padre de Candelaria se llama Fulgor, que es un nombre que tiene que ver con las luces. Un nombre maravilloso. Y Fulgor es un personaje también muy bacán porque es un padre severo y terrible al principio, y al final revela una humanidad, una impotencia del hombre rural que no sabe cómo detener a sus hijas, que se van todas a Lima. Y por supuesto la madre se llamó Asunción, que es otro nombre de virgen más alto que Candelaria, sin la rabia de Candelaria, porque Candelaria tiene una furia, es incendiaria. Candelaria suena incendiaria también. Entonces los nombres han sido también... Y él, Manuel, no ha dejado de sentir una emoción ante la música andina y ante la comida andina, ¿no? Que es algo que yo he vivido, ¿no? O sea, yo he vivido los huaynos, las fiestas de mi casa, cuando en la madrugada mis tíos, mis papás ya les llegaba, pues Lima. Hay una escena, ¿no? Justamente que él los ve, ¿no? Como tomando y escuchando huayno. Y llorando, es una imagen llorando, que yo tengo mucho, que es ¿no? Yo de niño, la nostalgia escondida. Yo me he dado cuenta recién con la novela que ahí nació mi vocación. O sea, los primeros rudimentos de mi vocación están ahí. No tanto como en la de Lima, como yo pensé cuando escribí Contarlo Todo. Yo pensaba... Yo entraba a la literatura, cuando empecé a leer fue en la Universidad de Lima,
pero ya había otras cosas allí en el inicio de mi infancia. Entonces, cuando tú ves a tus padres llorar en otra lengua que no te enseñan, ya eres escritor. O sea, ya hay ahí el elemento de por lo menos de qué me voy a encargar cuando sea escritor, ¿no? Porque ellos lloraban mucho y cantaban en quechua, un idioma del que a mí no me enseñaron nada. Nunca me dijeron, hijo, vas a aprender estas palabras quechua. Era como algo prohibido, ¿no? Totalmente. Es más, ellos querían, como muchos peruanos de la generación de ellos, luego eso ha ido cambiando, no los voy a contaminar con mi idioma. Este ¿no? es otra no los cosa. voy a... y hay un momento, por ejemplo, que ya me han comentado aquí y allá, hay un momento en que Candelaria es la nana de un niño sanisidrino que se llama Julio, un homenaje velado al Julius de Bryce. Y ella teme ensuciarlo. O sea, ella lo tiene y teme ensuciarlo. Es decir, ella entiende su piel como algo que puede... Eso es bien interesante. Eso no es solo de mi madre y de mi novela. Yo he leído, por ejemplo, a Gabriela Wiener contar, creo que es en Guaco Retrato, cuando ella está con una pareja, una mujer blanca española, tiene miedo de ensuciarla también. O sea, que es algo que realmente hemos respirado mucho. Esto es me das pie perfecto para hablar justo del tema, de uno de los temas para mí centrales, de la novela y en general de todo, porque también está Encontrarlo Todo, ¿no? Con el tema de lo que le pasa al personaje, con el acné y todo esto, ¿no? Que es la fealdad y la belleza, ¿no? Sí. Acá esto es una cosa muy, muy potente, ¿no? O sea, además que yo te he escuchado, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de tu papá, era guapísimo, ¿no? O sea, hay como una cosa que tiene que ver con esto de la fealdad y la belleza, hay como una hipersensibilidad a esto, ¿no? Sí. Mira, si no tuviera psicoanálisis, ante tu pregunta estaría en problemas, ¿no? pero digamos, yo me he dado cuenta recién, a la edad que tengo, que la mirada de tu madre pues es definitiva. Y hay una mirada de tu madre de la que tú tienes memoria. Es la mirada cuando tienes 4, 5, 6 años, la puedes recordar. Es desaprobatoria, te marca. Pero hay una mirada primera que es bestial y que tú no... está en algún lugar, pero tú no eres consciente, no hay memoria de eso. A mí ahí, así como te hablé de Kureishi, yo sé que novelistas me han dado cosas de mi vida a mí. Yo descubro la autoaversión en la mirada de la madre en las novelas de Toni Morrison. Muy potente. En la primera novela, Ojos Azules, es una niña negra que quiere tener ojos azules, porque detesta sus ojos negros, tiene un problema con la belleza, se autopercibe mal, puede manchar, puede ensuciar, ¿no? Entonces, mi mamá, como muchas otras mujeres, ella tenía la esperanza de que sus hijos tuvieran ojos azules, la belleza, y que no tuvieran la mancha mongólica, la fealdad, ¿no? En el esquema de la sociedad postcolonial en la que estamos, ser blanco, tener ojos azules, le va a ir mejor a tu hijo cuando no hay mecanismos de salida como la educación y tal y tal. Es todo un tema ya social, que es otro lado que la novela, por supuesto, registra. Pero tú has sido más el tema... Bueno, ha sido constitutivo en mí, el tema de la belleza, ¿no? Y tiene que ver con la mirada más y más importante de todas las miradas, que es la de mi mamá. Mi mamá no me vio bello a mí. Por supuesto que eso nunca lo entendí completamente. Sabía que yo me sentía muy feo muchas veces. Y por supuesto el acné no me ayudó nada. Pero es algo que he ido yo desanudando y reescribiendo ya en esta novela con el tiempo, ¿no? Porque acabas ya saco con el tema, ¿no? O sea, En muchas casas peruanas en donde no hay simetría racial, porque en el Perú no la hay, siempre es uno más blanco que el otro, medio blanco, blancón, medio blancón, saltapatos. Total. Siempre en una pareja, la pareja queda más o menos en, ojalá que salga a ti, que eres un poco más blanco que yo, que soy un poquito más cholo, ¿no? En mi casa había eso. Yo recuerdo una escena central también de mi infancia, es descubrir las libretas electorales de mis papás, y en la de mi papá se decía mestizo y en la de mi mamá se decía indígena. Mi papá tenía señas más blancas que mi mamá. Mi mamá quería que yo saliera como mi papá. Mi papá hasta parece un actor medio de cine. Es realmente guapo, es maleado, mi papá. Y a mi mamá yo le salí hombre, que era que lo que usaba, era machista también mi mamá. Le salí sano relativamente, le salí alto, le salí aprovechado, ahí está el tema, en la novela está el tema, ¿no? Esto de esperar que salga el hombre, ¿no? El hombre, sin duda. Le salí todo.
Y le salí bien portado, obediente. Yo soy en ese sentido escritor del mandato, ¿no? Un niño bien portado, ¿no? Pero no le salí con la cara de mi papá. Entonces mi mamá siempre me lo manifestó. En la Qué memoria fuerte esto. real, ellos tenían una anécdota que está en la novela. Mi vieja me decía que yo no era su hijo de mi papá, sino del panadero. Había un panadero que tenía los ojos, porque el rollo es los ojos indígenas. Mi papá no los tiene, mi mamá los tenía algo, pero el que los tenía era realmente mi abuelo materno. Jesús se llamaba mi abuelo materno. Que hay una escena en la novela en la que el personaje Manuel Flores descubre a Fulgor, no se llama Fulgor en ese momento, que ha venido por Sendero Luminoso y de pronto ve sus ojos, ve su rostro, un comunero que chachacoca, tiene su ropa, y se da cuenta que esa es su cara, ¿no? Mi mamá siempre sintió con mucha pena, y pena que me transmitió, el hijo negrito, pues. Yo he escuchado muchas historias después de gente que me ha dicho, yo me llamo así porque yo era el hijo negrito. A veces es el hijo más querido porque salió negrito. Claro, Entonces, sí, lo sí, quieren sí. más, pobrecito. Un montón de historias, Enrique. Sí, Tú las conoces sí. en todas las clases sociales. En todas, En porque, todas, en porque todas. luego también hay, mira, justo yo después de leer tu Exactamente. novela estuve revisando un libro que me parece muy interesante, que es El laberinto de la Soledad, de Nubent. Entonces, que habla de la pigmentocracia, ¿no? O sea, y que claro, el tema es el tema del color, de la suciedad, de la fealdad, porque la fealdad en realidad está como muy conectada con una cosa Ah, racial. en el Perú sí, así Es es. que en el Así Perú, es, ¿no? sí, sí. Y eso es claro, eso es algo que me parece interesante, inquietante de Sin tus duda. novelas, ¿no? Que en realidad tiene que ver la fealdad también con eso, ¿no? Sin No, duda. Sí, mira, tengo que volver a plantear lo de Wiener, ¿no? Wiener, por ejemplo, en Guaco Retrato cuenta cómo la discriminan con el apelativo cara de guaco, ¿no? Y en mi colegio habían dos insultos, recuerdo clarísimamente. Cara de guaco y cuerpo de chola. Cuerpo de chola era un insulto para hombres y mujeres, ¿no? Entonces había un pata que era un poco más ancho y los brazos caídos, decían, él tiene cuerpo de chola, ella tiene cara de guaco, lo más feo, claro. ¿no? Lo más feo es la paisana Jacinta, ña, 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 lo más feo, ¿no? Lo mostrenco. Entonces, en el Perú está... Ahora, este temor a lo andino, indígena, que es lo feo, mi mamá lo internalizó. Ahora, en la novela yo me preocupo de que esto atraviese todas las clases sociales. Y, por ejemplo, hay un momento en que mi personaje Manuel conoce una chica que se llama Mónica, la conocen a Apoyo, parece una blanca total, pero es una blanca amarcigada. Término que también yo he escuchado mucho en mis interacciones con la clase media alta. Cuando me sale medio morochito el hijito, yo tengo apellido italiano o tengo apellido tal, pero me salió mediterráneo, eres amarcigado, eres color capulí, no eres Claro, cholo, no, ¿no? sí, sí. Entonces, a mí me pasó eso como jefe de práctica una vez. Una alumna me trajo una tarea y ponía marcigado. Le dije, esa palabra es muy compleja, ponle trigueño. No, yo no soy trigueña, me decía. Yo soy amarcigada. ¿Quién te ha dicho eso? Mi familia, mi mamá. Trigueña no soy. Bueno, ok, si tú crees eso. Yo uso eso en la novela. Y luego uso, ahora que tú has hablado de Nugent, algunas anécdotas que yo también escuché de personas que conocí, parejas, enamoradas y tal. Es una historia que luego veo en unas columnas de Jorge Bruce, de la clase media, en donde a la niña más morena de la casa, blanca, la madre le dice, yo no te alumbré, te encontré en un parque, en una canastita. Sí, claro, Yo no, estaba caminando y vi una canastita y abrí y vi una niñita linda con unos ojos así que me miraba y dije, me la voy a llevar a mi casita. En esa historia dolorosa, en donde la madre no asume completamente, soy tu mamá, no, porque no asume, me saliste así, porque no tengo yo esa sangre para que me salgas, tiene un correlato con la historia que yo recibí de niño. Tú eres hijo del panadero. Y yo recuerdo haber ido a comprar pan y ver al panadero y verlo chinísimo, los ojos de mi abuelo, mis ojos, y no me sentirme muy bien. Yo claro, quería ser hijo de obvio, mi papá, obvio. pero mi mamá tenía sus asuntos. Una madre extraordinaria como muchas madres, me alimentaba, pero me metía unas ideas de las que he tenido que hacerme cargo, que me han generado malestar, que me han provocado ganas de huir, que me han hecho ir con espanto en Tierra Prometida a buscar algo sin saber qué, y que Siempre. finalmente he terminado, mira, revelando por contarlo todo.
cuando lo cuentas todo, estás obligado a nombrar lo que hay debajo del iceberg y vas a poder narrar el origen de la enfermedad. Es lo que he hecho yo. Creo que el cuento, siempre alguna vez lo hemos conversado, el cuento para mí es extraordinario porque es sintomático. Y los maestros del cuento son eso. Incluso los últimos cuentos, Schweblin, por ejemplo, es el síntoma. Claro. Es el síntoma y luego tú hazte cargo. Total. Extraordinario. La novela, en cambio, la novela extensa además, tiende a buscar el diagnóstico. Y lo que hace, según Javier Cercas, y yo estoy de acuerdo, es dejar algunos puntos ciegos para que el lector tenga trabajo también. Pero es básicamente novela que lo cuenta todo, ¿no? Entonces sí, ocurre algo bien curioso. Me adelanto a lo que seguramente me vas a decir, porque me estoy imaginando. Eso sí lo he descubierto yo escribiendo. En contarlo todo, que el tema es la fealdad, y en el principio del mundo, que el tema es la fealdad, quienes revierten la visión de la madre, aunque en contarlo todo no aparece esa visión de la madre, son otras mujeres. Es Fernanda en un momento, en contarlo todo, que le dice cosas a Gabriel Lisboa. Luego Lisboa tiene un encuentro con una yacuchana. A mí me doy cuenta que ya estaba buscando a mi mamá, inconscientemente, contarlo todo. Pasó por el diván, por supuesto. Un encuentro sexual plenísimo, el más pleno de todo, contarlo todo, es él con una mujer ayacuchana, que algunos decían, hay dominación ahí. Y yo decía, no, hay reencuentro con la madre, ¿no? Y en esta novela es un personaje extranjero que se llama Elizabeth. Quienes tratan bien a la madre, a Candelaria, son palestinos, no son peruanos. En mi biografía, quienes tratan bien a mi padre son argentinos. En la novela, quien revierte la mirada de la madre, quien le dice, tus ojos son hermosos, tu rostro es hermoso, me encantaría tener hijos contigo, es Elizabeth Burt, que es una mujer norteamericana que revierte hasta que él tenga la capacidad de decir, ojalá, mis ojos son hermosos. Ahí ha desobedecido a la madre. Sí. La literatura es desobediencia. ¿No? Es desobediencia. Así ¿no? es. Es desobediencia disciplinada, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí. Esto que dices de Elizabeth es súper interesante porque es otra cosa que me ha interesado mucho, pero ya, como siempre, de todo, ¿no? Lo que leo, entonces tengo la fortuna de haber leído todo lo que has publicado, ¿no? Y realmente te quería preguntar justamente porque está Elizabeth, está Mónica, en las otras novelas, pues Josefina, también ahí siempre está Fernanda. Josefina, sí, las mujeres de mi novela. ¿Sí? Las mujeres de tu novela. Sí. Y yo te quería preguntar sobre la incapacidad de amar. Ajá. Esto me parece un tema también en esta novela sí, muy poderoso. O sea, hay una incapacidad de poder amar. ¿Cómo si no te amas a ti? Ahí, ¿no? Es interesante porque en contarlo él se enamora como un berraco, ¿no? Sí, es como... Él se enamora extraordinariamente de Fernanda. Debo decir además que en ninguna pareja que mis personajes conquistan, hay solo conquista. Siempre son mujeres que traen conocimiento, ¿no? Fernanda y Josefina son como magas que te dicen cosas que el personaje, ¿no? Elizabeth, Mónica, en un sentido, ¿no? Eso es muy importante. Son 970 y tantas páginas y vamos a decirlo así, el mejor polvo ocurre en las últimas 20. Más bien es una persona que no puede ni tener una vida sexual buena ni afectiva. Manuel tiene dificultades para sostener amistades, traiciona amigos, hace canalladas, tiene dificultades para amar, para enamorarse. Porque ahí viene la versión más bestia de lo que me has preguntado hace un rato sobre la realidad, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿A qué pertenezco? ¿En qué lugar? ¿No? Esta cita que tú decías de Lou Reed, ¿no? Sí. ¿No? Jesús, muéstrame mi lugar. No hay lugar. Porque en mi caso, como escritor, como persona, a mí lo que me dicen es, se lo dices, para no ir conmigo, se lo dice Sabino a Manuel, le dice, te sacaste la mugre para irte a este barrio del que no te sentías parte, para irte a un lugar donde te iban a recibir con lanzallamas y del que nunca ibas a ser parte. Entonces, no eres ni de allá ni de acá, y eso genera una dificultad de la realidad. Hay que decirlo que en la novela hay dos grandes cráteres que son casi como espejos de la madre y el hijo, en donde los dos se despersonalizan. Sí. E incluso, lo acabo de ver en un video muy brillante de Luis Hernán Castañeda, en los dos hay asomo de vuelo.
solo que en él parece volar cuando se despersonaliza y pierde noción de la realidad, Mm. y ella literalmente vuela. Ella vuela. Ella vuela. Pues, ella sí. Porque es complejo saber dónde estoy por todas estas dificultades del lugar en el mundo. Ahí es donde yo puedo decirte mi amor por Roth, mi amor por Naipaul. Proviene Naipaul, sobre todo ¿no? de Naipaul y está- Naipaul, todas sus novelas son El escritor y el mundo, Un camino en el mundo. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Soy Exacto, trinitario? total. ¿Soy inglés? ¿Soy hindú? ¿Qué soy? ¿No? No, y hay un conflicto jamás ya revertido Así con, es. con su origen. De hecho, él ya Así es. nunca vuelve, creo, No, después no. al final de su vida. No ¿no? vuelve, no, creo que no. Y sin embargo busca en la India, por ejemplo, Así ahí, es, ¿no? así Es una locura, Le pero faltó bueno. psicoanálisis. Yo leí la biografía de él con mucho interés. Yo me leí las Muy cartas con tóxico. parece que Las cartas de padre me las recomendaste. son extraordinarias. Pero yo creo que de ahí provienen estos momentos de enorme... yo he tenido episodios de despersonalización. Creo que con la ficción me despersonalizo bien. Volvemos nuevamente al inicio. Ujú. Entre perderme en el acantilado, despersonalizado porque no encontré un lugar, a despersonalizarme en mi estudio y caminar a mi casa para convertirme en el papá de mis hijos, prefiero esa despersonalización que te da la literatura, ¿no? Sí. Pero ha sido así constante. Y yo creo que además hay algo que es muy importante también comentar de este libro, o sea, que por tu pregunta, que es el deseo, ¿no? Y creo que habla de cosas muy profundas del Perú también, ¿no? ¿Qué mujer deseamos los peruanos? En el caso de Manuel, para no hablar de los demás, Manuel desea a su mamá. Tengo la impresión de que su mamá, Candelaria, lo ha alimentado bien desde la teta. Por lo tanto, creo yo que Manuel adora la teta chola, le encanta, es rica, le ha dado alimento años, le gusta. Pero su madre y la sociedad le han dicho, cuerpo de chola, cara de guaco. Hay una escena poderosa de un espacio que es muy recurrente en mi narrativa, creo que ya no va a ser, aunque nunca se sabe, que se llama el Cine Colón. Aparece en Punto de Fuga, en un cuento, aparece en Contarlo Todo y aparece aquí. ¿Qué es el Cine Colón? Lo llevo mucho a terapia también. Es el lugar al que yo iba con mis amigos del colegio y donde había mujeres blancas. Y donde toda la platea de Enrique era de cholos, como nosotros, que solo soñaban con estar con esas mujeres. Todos esos hombres amamantados por tetas cholas. Pero la pornografía, el cine, la publicidad de esa época le decía, lo mejor son tetas rosadas. Entonces, ¿cómo ordenas tu deseo si el cuerpo que en verdad deseas es el que está invalidado por el discurso y el cuerpo que el discurso dice que es el mejor, lo ves raro, no lo sientes? Entonces, a Manuel, Exacto. para hablar de Manuel se enamora de una chica del colegio que se llama Julia González Valencia y ni siquiera es capaz de decirse que le gusta. Pero en verdad se muere por ella. Sabino está más sano, Sabino se la agarra. Sí. Y luego cuando está con una mujer blanca, no se le para. No, porque no ha podido desanudar. Por supuesto que lo más sano, y creo que es lo que creo que le va a pasar a Manuel al final en su vida, después de la novela, es que va a estar con chicas cholas y blancas. Ya no va a haber eso, ¿no? Porque ya no va a haber eso. Hubiera sido un error gravísimo, creo yo, en la novela, tratar estos temas de la autoversión y hacer que el pata esté con chicas y feliz. No. Era un pata que no sabe amar, que no sabe tener amigos. Que no sabe tener amigos. Así Otra es, cosa así. que también... Porque son cholos también y quisiera que fueran blancos. Y porque la amistad parece un instrumento para él. Así es. ¿No? O sea, por ejemplo, Lars, ¿no? Lars, ajá. Él se siente tan feliz de que este chico Blanco, que habla inglés, le pida a él Así si se puede quedar en su casa, ¿no? Así es. Y entonces y Sabino en su momento lo convence como para ir a la de Lima, pero luego le hace un ghosting total, o sea, ya no quiero saber nada de ti, ¿no? Es como todos son como, los amigos son como instrumentos para Manuel. Totalmente, ¿no? Porque él está mal. Él está mal, él está mal. Entonces, él quiere que su amigo Sabino esté con él en la de Lima, porque sería ideal, pero en la de Lima se da cuenta que él lo hace más cholo a él, que Sabino lo vuelve más cholo a él y quiere evitarlo, ¿no? Por autoversión, ¿no? ¿Cuánta gente no hay, pues, que es, no sé, que viene de Huánuco, Ayacucho y se pinta el pelo y va a Miami todos los años y está choleando en todos lados, ¿sabes? O sea, Manuel tiene algo de eso que es de todos,
pero durante la novela está en el proceso justamente de hacer lo contrario, ¿no? La desobediencia es justamente ir en contra de lo que te han dicho. No es rentable decir que eres ayacuchano, no es rentable decir que eres andino. Manuel lo está haciendo, ¿no? Entonces, por ahí va el diseño de la intimidad, ¿no? A mí me ha costado escribir una novela sin buenos encuentros sexuales, ¿sabes? O sea, recuerdo que en Contarlo fueron muy exitosos y en Animales Sí. también hay, pero aquí no era un elemento que añadiera al Pero personaje. sabes que también hay una cosa como de que hay en esta novela, pero no vamos a spoilear, ¿no? Pero que hay que en otras novelas se une mucho el deseo, estas escenas calientes y todo, están como enredadas de violencia también, en el sentido, no en el sentido de violencia en el acto, ¿no? Sino que va a derivar en violencia o viene de algún tipo de violencia. Quiero pensar, por ejemplo, en esta situación de estos personajes como Manuel que se enamoran como de la persona incorrecta, ¿no? Es decir, pues, esta chica, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es Mónica, ¿no? Que el padre le dice, tú no has sido educada para esto, No ha sido ¿no? educada para Pero esto, sí. esto ocurre en otras novelas también, estas escenas violentas donde él se da cuenta de que aquí ya no puedes cruzar, ¿no? Y que el amor no es posible. O sea, así como tú eres incapaz de amar, en el caso de Manuel, Ajá. Te incapacitan Sin duda, sin para duda. amar, ¿no? Bueno, en Animales es terrible la escena Eso. que él le cuenta a Josefina, en donde prácticamente lo tratan, o sea, le echan los perros, Sí, literalmente, al sí, personaje, ¿no? sí. Eh, Aquí es como más más sutil, ¿no? sutil, lo abren. No lo terminan de... Pero la frase lapidaria es esa, ¿no? No ha sido educada para eso. Ahí hay dos violencias, si es que primero no has sido educado, o sea, eso no te hemos formado para alguien así, pero una cosa es decir alguien así y otra cosa es decir eso. El eso es doloroso. Claro, El eso es un it, ¿no? Es una cosa, ¿no? Pero bueno, ahí entraríamos a un tema muy Sí, no, profundo del no, Perú, de qué sí. cosa es ser persona o no. La novela, por supuesto, hay Es que que decir... fíjate lo que Sí. dices ahora de ser persona o no, que volvemos otra vez a lo de la realidad, no ser real o no serlo también, ¿no? Bueno, también hay otra cosa interesante, ¿no? Que le comentó en algunas entrevistas, que también está en el centro constitutivo de Manuel, y creo que de muchos peruanos, ¿no? A Manuel su madre le ha dicho, tienes que ser alguien. Y dos, no tienes que ser como yo. Con lo cual, la madre no es nadie. Claro. O sea, si a ti tus padres te dicen, Se niega no seas ella como a sí yo, misma, si claro. dice, no seas como yo, sé alguien, eso implica que yo soy nadie. ¿Cómo va a ser nadie la mujer que me ha dado de comer? Mi mamá. El ser más importante del mundo se siente a sí misma, se dice a sí misma nadie. Eso ya te genera un problema. Entonces, lo que mucha gente hace, la gente que no lee literatura, o sea, no sé, que no se mira, Claro. es coger una máscara, un falso self, y convertirse en el pata que tiene el 4x4, el que mete el carro, y que todo el tiempo se está afirmando en cada esquina, ¿sabes? El que hace... El que habla No por sabes teléfono con quién el que habla en... gritando y Sí. diciendo todas las cosas que no sé qué. Esa es una máscara, yo los detecto con rayos X ahora, la edad que tengo. Sí, Sí, con mi librito al claro. costado, mi morral, mi librito, caminando por la calle, tú. Sí. No sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo. Y te das cuenta, pues le sacas claramente que ahí hay señas que ellos quieren eliminar de sí, ¿no? Castañeda creo que habla de esto, tiene un ítem que dice es la máscara, La ¿no? Y máscara, dice, ¿no? y habla del histrionismo de los personajes cuando hablan, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando empiezan como del soliloquio, entonces se convierten en personas, ¿no? En el sentido latino, ¿no? De la palabra, de ese máscara totalmente, ¿no? Es Han como, adquirido, todos tenemos un lado, por supuesto, claro, pero en la novela es el lugar en el que tenemos que sacarnos las máscaras, ¿no? La novela es el lugar en el que nos podemos contar las cosas más íntimas, porque no estamos hablando de nosotros mismos, yo estoy hablando de Manuel, ¿no? Mucha gente asume que esas experiencias son mías, pero siguen siendo de Manuel, ¿no? Y tú puedes conectar con ellas en secreto, con tu libro, y eso es una fuerza que se contrapone a la ideología en la que vivimos sometidos inevitablemente día a día, ¿no? Quién es más grande, quién, ¿no? ¿Con quién te has metido? ¿Te meto el carro? En fin. sí.
Sí. Sí. Bueno, podríamos estar aquí, yo creo que años para hablando, porque además nos encanta la literatura Sí, y sí. bueno, hay mucho de qué hablar, pero así como hemos hablado de contarlo todo, como para ir terminando, Ujú, hay algo que no se cuenta en la novela, que es la trayectoria del padre, ¿no? ujú, ujú. Primero te quería preguntar si fue difícil esta decisión, si fue algo natural el hecho de que él se mantuviera al margen de la Ujú, historia ujú. y después ya como para rematar, ¿no? Eh, ¿qué viene, no? Bueno, como fuerza total viene el padre, ¿no? Viene el padre, pero está viniendo hace 20 años. Y tengo que contar cosas muy graciosas de mi papá, Ujú, porque mi papá sigue todas las reseñas que se escriben sobre... Hace más rabietas que yo cuando critican la novela, pam, pam. La está viviendo en carne propia, porque ahora conoce redes, tiene Facebook, entonces lee todo. Y justamente cuando Castañeda comenta esto del padre, me dice, ayer justo en la noche dice, Castañeda estaba diciendo que el padre, ¿no? Y vuelve a recontarme cosas, porque ella me contó su historia, y es ujú. extraordinaria, Es un buen contador, porque tú hablas de que Mi tu madre madre, era una gran... mi madre era una gran Pero contadora. él Mi papá no es un también... gran ¿No? contador. No, 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 no. Es un gran lector. Ujú. Entonces Sí, he él sacado ambas hace... cosas de él, el lector, y mi madre era una contadora extraordinaria, extraordinaria, con metáforas, símiles. Te regalaba el diálogo directo. Mi papá no, mi papá es un hombre parco, de pocas palabras, gran lector. Y claro, mi vocación casi nace con él en un sentido, ¿no? O sea, Ujú. yo hago un viaje con él a Ayacucho muy importante y en un momento se me ocurre la primera idea de novela, que es una novela sobre el sendero, tal, una novela gótica, se me ocurrió, eso no lo he contado. Y renuncio al comercio. Ujú. Renuncio al comercio, a ser periodista, a vivir, contarlo todo, porque tengo una novela. Pero la novela no se me da. Eh, y quedó ahí aparcada. Escribo los cuentos de Punto de Fuga, y en fin, empiezo. Cuando termino Punto de Fuga me siento a escribir la novela del padre. Ahora sí la voy a escribir. Eh, y no sale, ¿no? Aparece contarlo todo. Y cuando mi papá tiene un cáncer, un segundo cáncer, le operan, le quitan el estómago, le hacen una operación muy delicada, él lee contarlo todo y me dice, está bien tu novela, pero mi historia es muchísimo mejor que la tuya, ¿no? Muchísimo mejor que la tuya. Y si yo salgo de esta operación, te la voy a regalar. Como mi papá es un gran lector, ha leído uno de los libros que más le han gustado a él, ¡Hala, qué es fuerte que te diga El eso! ¿Eh? Patrimonio de Philip Roth. Patrimonio de Philip Roth a él le encantó. Ujú. Y alguna vez me ha dicho, mi historia es mi patrimonio. Y alguna vez me ha dicho, yo soy una persona sin dinero, no te voy a dar, te voy a dar mi historia. Qué Entonces, increíble. mi papá sale de la operación bien, y yo lo espero con una grabadora, y me cuenta la historia, y es impresionante. Es una historia de un niño rural, se enfrenta a su padre para educarse, mi papá va en un acto de desobediencia a la escuela, es decir, ir a la escuela es desobediencia en el caso de mi papá, sufre muchas humillaciones en la escuela rural, porque era un jipacuna, venía de un anexo muy arriba al pueblo de Vilcajuamán, que era como, para él era Nueva York, ¿no? Y bueno, luego tiene una migración extraordinaria, dolorosa, estación desamparados, el porvenir, la parada. Él era el mocito ayacuchano que aparece en los cuentos de Augusto Higa, de estos lugares de los japoneses en la Ujú. Victoria, hasta que encuentra un lugar como mozo, debido a su enorme belleza, diría. Lo colocan en la entrada de todos los restaurantes en los que trabajó. Por eso cuando yo escribo Animales Luminosos y aparece Todd, que es un guapísimo, me di cuenta que era mi papá, ¿no? Mi papá era el mozo, por eso también me interesó tanto tu libro, ¿no? Porque es la Ujú. historia del mozo, el mozo, ¿no? Mi papá me ha contado cómo era el trabajo de mozo y tal y tal y tal. Y empezó a leer literatura en Lima, empezó a leer Arguedas, Vargas Llosa, y hizo la biblioteca, que es la biblioteca que a mí me alumbró en mi vida, ¿no? Eh, entonces tenía todo ese material para escribir esa novela. Pero resulta que la novela de mi papá es mucho más dolorosa que la de mi mamá. Y yo creo que esta es una preparación para escribir esa novela. Ujú. Porque ahí estamos hablando ya de desnutrición, estamos hablando de desamparo real. ¿Ah? Mi mamá es rebelde, mi personaje Candelaria es rebelde ante las patronas, Mm.
Porque en Ayacucho tiene vacas, tiene Sí, caballos. no, claro, hay una es diferencia lisa, social entre ellos dos. es lisa mi mamá. Candelaria, por ejemplo, hay una frase que también me la han celebrado mucho, que le dice, eres una perra, y dice, perra tú, señora. Sí, Claro. sí, claro, ¿no? Y eso le encanta a la gente, que Claro. Candelaria, ¿no? Sí. Mi mamá era así. La experiencia de mi papá es mucho más parecida. Mira, mi papá es un lector compulsivo de novelas de campos de concentración. Para que te des una idea. Ah, su madre. Yo le doy Primo Levi, él había leído Solzhenitsyn, sobre todo le interesaba, Gulag, todo eso. Yo le doy Primo Levi, lee la trilogía de Auschwitz. Me lo regresa y me dice, me encantó, me ha hecho recordar mi infancia. Ya. Tú tienes eso como primer capítulo y dices, ya estamos ante algo, ¿no? Claro. Ese es mi papá. Entonces, yo la he recibido, lo he ayudado, tanto a él como a ella. Hemos llorado, él ha llorado conmigo contándome todas estas historias. Y esa es una novela. Entonces, cuando yo escribo Contarlo y cuando escribo El Principio, el padre estaba vivo en ambas. En la primera versión de Contarlo, Gabriel Lisboa tenía un papá, pero no era verosímil que el papá lo ayudase a ser escritor. Entonces aparecen los tíos, como ¿no? mi papá lo fue. Mi papá sí, porque es un freak mi papá. Sí. Entonces lo convertí en tío, el tío Emilio. Es la imagen de mi papá, pero es el tío de Gabriel Lisboa, ¿no? O sea, yo recuerdo haber renunciado al comercio, que era la gallina de los huevos de oro, en esa época haberle dicho a mi papá, quiero ser escritor, y mi papá, el antipapá de cualquier escritor convencional, me dijo, sí, genial, bien. Acá tienes un techo, acá tienes frijoles, si es lo que tú amas, porque mi papá ama la literatura, ama las novelas. Entonces, ya te imaginarás, para él recibir El Principio del Mundo, se llama Jeremías, mi papá, con su nombre, es como el sueño realizado. Yo creo que todo eso lo mantiene también vivo mi papá. Pero, entonces, lo convertí en tío. En el principio, el papá estaba vivo, y de hecho está vivo toda la infancia el personaje. Sí. Pero no me convenía que él llegara a Lima y enfrentase a la estrella solar de la madre con un padre al costado. Y entonces lo tuve que matar. Que este es otro... Entonces, a mi papá yo lo paro matando en cada libro. No, claro, que este es un tema que ya lo vamos a dejar para otra ocasión, pero es el tema de por qué matamos a nuestros padres en las novelas. En este caso yo le he matado, yo no sé tú, yo no sé tú por qué lo mataste, pero tengo ideas, ¿sabes? Sobre por qué lo matas en tu novela, pero en este caso yo tengo la impresión de que en mi caso yo trabajo en función de un sistema solar y en cada novela veo al personaje en función de ciertos planetas. Entonces, en Contarlo todo, el personaje es un huérfano porque es mi versión frente a mis amigos, porque ahí sí hay amigos. Lisboa es un hombre que puede tener grandes amigos y puede amar y puede tener enormes encuentros sexuales porque están todos, la madre ha sido apagada en esa novela. Claro. Cuando la madre prende, y solo prende la madre, en esta, él no puede. No puede, exacto. Claro. Y el padre no está para desunir a la madre y al niño. Entonces hay una simbiosis, ¿no? Porque no hay padre. Yo no soy ni Gabriel Lisboa, ni Manuel Flores, ni Ismael. Tengo un lado Ismael, un lado Manuel, un lado Gabriel. Porque en mi vida es mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis amigos, claro. Pero yo en las novelas ante ciertas fuerzas gravitatorias. En esta novela la madre se apodera de la novela y en ese sentido tenía que reducir al padre y entonces el padre fallece en la crisis que él tiene al final de la universidad. Claro. Pero al final de la novela, no spoileo nada, cuando la madre se ha revelado, él y la hermana se preguntan por el papá. Yo diría que ese es el punto ciego de la novela. Y se preguntan cuánto de él tenemos, cuánto de él nos ha separado de nuestra madre. Claro, que es un misterio un poco. Es un misterio, exacto. El padre se ha ido sin hablar, ¿no? Yo cuando lo escribí ya era deliberado pensando en esto es lo que va a venir, ¿no? Porque es un viaje hacia el papá. Más doloroso, como te digo. Otro autor que a mi papá le encanta es Frank McCourt. Las cenizas de Ángel y todos estos irlandeses pobrísimos, porque él sí pasó hambre, él sí pasó miseria, claro. Él sí tuvo desnutrición. Mi papá me llega al hombro y mi papá debió medir 1,85 m probablemente, ¿no? Porque fue desnutrido. O sea, mi papá sí es un sobreviviente. Mi mamá llega a Lima por educación, porque no le dieron educación. Pero mi mamá llega en su peso, llega sana, llega con autoestima. Sí. Ella más bien creía que en Lima le iban a poner... Y ella, por más que la situación en Ayacucho era como era una situación que luego incluso en la novela, cuando Candelaria llega
a la parada, ¿no? Ujú. Bueno, también es otro gran Ajá, tema, otro la gran... parada, ¿no? Sí, sí. Es Bueno, como el cementerio de elefantes en El Rey León, ¿no? O sea, porque es aparece el al lugar principio, ¿no? El prohibido, lugar porque la prohibido. parada es lo que es la mancha, es el origen, es... Exacto. la parada está cerca del Parque de Esa los circularidad me Migrantes. encantó, de cómo aparece la parada otra vez, ¿no? Con Candelaria. Y Y entiendes... entiendes por qué pasó lo que pasó, Exacto. ¿no? No, Candelaria golpea, Manuel. Es bien bacán eso, porque la parada aparece en dos momentos. Hay Ujú, siempre una resituación de las cosas, ¿no? Tanto por la memoria que los personajes vuelven a recordar una escena de sí. diferentes puntos de vista, Ujú, o porque vuelve de otra manera. En fin, la parada es evidente, ¿no? Él se hace amigo de Sabino Zárate, que es la llave de las revelaciones, el técnico de Luz del Sur, es el que lo saca de la mamá para felicidad de Manuel, porque si Manuel se queda con la madre debajo de la falda, ese pata es eso es Kerry de Stephen King, ¿no? O sí. sea, justamente cuando él entra al colegio el primer día de clases, Manuel entra muy emocionado de ir al colegio, pero también dice, estaba muy emocionado porque era el primer lugar donde mi madre no me iba a ver. Es decir, era bacán respirar fuera, ¿no? Sí, Y hay sí. que decir que en la primera escena, una de las primeras escenas potentes del libro, la otra es un momento en que a él lo intervienen unos policías en un supermercado, Sí, que se lleva el carrito, que ¿no? es el momento de más temor para la madre, que le pueda pasar algo a mi hijo fuera, ¿no? Porque se lleva un carrito. La otra es cuando de niño se pierde en la parada, va con su amigo Sabino Sí. y se pierde en la parada. Y al volver a la casa, la madre que nunca ha ejercido violencia contra él, lo golpea, ¿no? Porque ha entrado al lugar más oscuro, al que no debe ir, ¿no? Al ala que no queremos. Y que está relacionado con todo el centro de la novela, con la Sí. autoversión, con la vergüenza, hasta que luego descubrimos que cuando esta madre llega a Lima, el primer lugar al que llegó fue la parada, ¿no? Y ahí Exacto. está el golpe más fuerte para ella. Entonces hay como una... Eso nos pasa a tantos padres que cuando tenemos hijos no queremos que vaya a los lugares que nos han herido, ¿no? Exactamente, sí. Y la parada significaba todo eso, ¿no? Ujú. Sí. Qué bueno. Quiero terminar con una pregunta. ¿Tú sientes que con esta novela, porque definitivamente ha sido para ti personalmente una brutalidad, ¿no? O sea, eres otra persona. Te Sí, lo he sí. oído decir, además han pasado 10 años, es que eres otra persona, Sí, quieras o sí. no, ¿no? Pero ¿tú sientes que estilísticamente has adquirido una capacidad de escribir un mundo que seguramente será el mundo de la novela de tu padre, por ejemplo? O sea, porque yo, como lector tuyo, ¿no? Ujú, He notado en un momento una subida a otro mundo, a otro universo, un universo rural, donde aparece incluso hasta lo mágico, ujú, ujú, eh, donde ya estoy en una literatura de otra, ya supera lo urbano y se ujú, mete en otro planeta, ¿no? ujú, ujú, Y además ese planeta se colisiona con el planeta urbano, ¿no? ujú, ujú, Y ujú. se hace una mezcla ahí que me ha parecido que yo, o sea, boom, ¿no? Voló, Voló, porque sí, 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 realmente hay sí. que volar, ¿no? Sí, ¿Y bueno, tú crees eso? ¿Que has mira, tenido has entrado en otro mundo yo creo que, o sea, lo que yo he escuchado es que en el segundo tomo he alcanzado un lenguaje que está volando, ¿no? O sea, yo también lo he sentido escribiendo, yo tenía mucho miedo. Me ha pasado que las páginas que más temo escribir, porque creo que no voy a dar la talla, son las que al final salen mejor, ¿no? Tenía mucha inseguridad de narrar lo andino, mucha, Claro, es mucha que inseguridad, querías porque yo no nací en Ayacucho. Y de eso se ha hablado poco, pero solo se dice, wow, leí la novela hasta el final, qué loco Candelaria, la infancia de Candelaria. Bueno, el lenguaje tiene que hacer cosas para que tú creas a la niña andina con una perra en quechua y tú estás ahí, ¿no? O sea, No, no, por ejemplo, cuando... Sí, es que hay mucho, ¿no? hay Bueno, es mucho, que hay claro, mucho, pero por todo. ejemplo la forma cuando ella empieza a aprender el Sí, castellano, las palabras en quechua también integradas en todo esto, sí, o sí. sea, Que son como señas, pasña, guarmi, quillami, aquí, allá, ¿no? Y la experiencia infantil del pastoreo,
el temor a la jarjacha y El tema de la oveja. el tema de la brutal, oveja perdida, ¿no? O sea, que es una metáfora también de él, porque él está perdido. él es la oveja. Pues. Hay que decirlo, justo el otro día estoy hablando con mi papá, ¿no? Mi papá vuelve a hablar del libro una y otra vez, mientras me dice, en mi novela pasarán tales cosas. Ah, ¿no? sí, Sí, no Qué sabe, bueno. no sabe. Pero hay una escena que hay que decirlo, y yo no creo que tenga problemas en señalarlo. Hay una escena que es muy dolorosa, en la que a Candelaria la expulsan de la última casa en la que trabaja. Y la frase que le dice la patrona cuando le tira a la puerta es, y no se te ocurra venir embarazada, perra chola. ¿No? No es que toda la novela es así, la novela no es así, No. pero esa frase es un golpe al lector. Sí. Y ella se despersonaliza ahí, se pierde, ¿no? Y vuela. O sea, justamente ahora hablando del vuelo, es una cosa que, y claro, es el momento que yo leía y decía, yo es que yo estoy volando también, ¿no? Porque, Exacto. claro, porque es un momento en el que es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Cuando ya todo es posible, ¿no? Claro, porque si uno empieza así, uno dice, ¿de dónde estamos acá? En la fantasía o qué, pero en el momento en el que sucede, ¿no? Que es que ellos dos están conversando. En el tiempo de la narración, está conversando Candelaria con su hijo, pero están recordando lo que a ella le sucedió cuando la echan de esta casa. Y ahí se hace es como una mimetización de ambos, y es que los dos vuelan juntos en el pasado de Candelaria así. Y en el presente también. O sea, ya es la bomba, ¿no? Bueno, ahí... Solamente ¿cómo fue ese momento? O sea, tú estabas ahí Siempre son necesidades de la novela, ¿no? Siempre son necesidades de la novela. Mi mamá me había contado historias de las casas en las que trabajó. Yo añadí cosas ficcionales en la historia de Candelaria. Y hay que decir, cada casa en la de Candelaria está. Eso es bien interesante porque esa escena de las casas también ha sido muy comentada y muy exitosa en términos literarios, ¿no? La gente se siente apaleada, realmente tocada por esta perspectiva de las casas miraflorinas sanecineras desde la nana, ¿no? Desde la visión de la nana. No hay, pues creo, ¿no? Yo no creo que no he encontrado yo el otro día he estado con referencias sobre... El otro día he estado con Alfredo Bryce y me he atrevido a decirle, Alfredo, esta es la novela que narra el hijo de Vilma, ¿no? Que es el nombre de la nana de Julius, ¿no? Sí. Se la llevó así ojalá que con... Pero no se ha hecho. Claro. Y claro, en una casa ella es invisible, en la otra casa, que es la mejor casa, donde es nana, para la época ella quiere educación y no se la dan. En la otra casa la cholean sin parar, en la otra la acosan sexualmente. Es decir, en cada casa hay como un peligro para la chica yacuchana. En la última se le cierra el mundo porque además es analfabeta. Entonces, cuando ella no tiene dinero, la han botado, no sabe cómo llegar a la casa de la señora en Surquillo, que la tiene, se ha perdido. Y esa señora le dice eso y empieza la despersonalización, empiezan voces en su cabeza que yo conozco. Y de pronto ella dice algo que a mí me parece que justamente habla de esta metáfora. Dice, ahí entendió Candelaria qué cosas sentían las ovejas cuando se perdían, ¿no? Porque ella ha sido pastora y ella se le han perdido ovejas, ella ha tenido miedo porque el padre la va a castigar si las pierde, y de pronto ella es la oveja que se perdió, ¿no? Claro. Y en ese momento, de verdad, yo acompaño a Candelaria y siento que ella empieza a desrealizarse, porque la despersonalización tiene algo de vuelo. Y yo ya había narrado una despersonalización de Manuel, y hay un momento en que parece que vuela, no siente sus pies, solo se está desplazando. Es una figura que además yo leí en un ensayo de Sábato, está relacionada con un cuento de Sartre, donde los personajes en el muro solo son ojos, tiene que ver con la fealdad. Sartre se sentía muy feo. O sea, ya todo se mezcla. Es como que no sientes un cuerpo, solo eres esos ojos desplazándote. Hay como un vuelo. Entonces yo ya había narrado esa escena de la casaca en la página 300 de la novela. Cuando la madre ocurre, yo empecé a trabajar de una manera estructuralmente muy... Yo quería que los eventos de la madre prefiguraran el destino del hijo, o que lo explicaran. Entonces, el hijo, cuando se va a Boulder y pasa los controles migratorios, siente que está volando, siente que camina como un astronauta. Cuando la madre se sube al bus en Ayacucho, siente que está volando, siente que se despersonaliza, ¿no? El padre le da a Candelaria unas semillas de guairuro, con unos dineros. La madre le da a él unos chocolates, ¿no? Entonces,
me interesaba que las cosas que él vive en la página 700, que ella vive en la página 700, 800, el lector dijera, uy, Claro, hay como un reflejo ahí. constelaciones familiares. Uno no deja de vivir las cosas que los padres viven. Y entonces eso se presentó allí. Y en ese momento, cuando ella está acorralada como el ratón de Kafka, el mundo se ha cerrado sobre ella, no hay nada, hay dos opciones. Miserabilismo, me mato tal, o poesía. Y lo que viene ahí, para mí, suena muy divertido, muy loco. Lo he leído en García Márquez y tal, a veces, ¿no? Yo sentía mientras lo escribía, uy, va a volar, va a volar, va a volar. Probablemente el vuelo lo narré, no almorcé, probablemente ese día sí trabajé 14 horas, probablemente ese día me despersonalicé y de pronto voló. Ahora, en el vuelo hay mucho para mí Jasmine Ward, en el vuelo hay mucho para mí Toni Morrison. O sea, lo comentamos hace un rato, estos 10 años que han pasado, yo he criado a mis hijos, he envejecido, me he moderado en muchas cosas y he leído muchas mujeres. Precisamente movido por una novela tan femenina como esta. Muchas mujeres latinoamericanas y muchas mujeres afroamericanas con enorme admiración y con lápiz y papel. Entonces, estoy escribiendo cosas que desafían el realismo. Entonces tú me dices ahora, ¿qué viene? O sea, voló. Y voló. O sea, realmente voló. Y yo me enteré luego que sabía que todos los óvulos de las mujeres están en las mujeres desde siempre. Es decir, que había un óvulo. O sea, que ahí está... Claro, él lo dice en un momento. Sí, sí. Yo y mis hermanas. Y por eso dice, volamos, ¿no? Claro, es el... Y ella sostiene el vuelo. Ese vuelo está en un lugar muy fantástico porque no se sabe si es una imaginación, si es una alucinación, si es un trance, o por último realmente voló y volvió. Eso es lo que nos permite la literatura. Eso es ¿no? lo que nos permite la literatura. Que no importa realmente si es real o no, porque es real, es verdadero. Y me permitió otra cosa ese vuelo. Ese vuelo es una redención para ella. Porque no es un vuelo dolorido, es un vuelo altivo. No, se libera, pues. Y ella cuando vuela y voltea, y a mí me dio mucho gusto escribir eso, sí. Ve las pequeñas casitas de San Isidro y dice, ¿esto era? Claro. Estos hombrecitos y mujercitas, ¿no? Porque ella está por encima de eso. Exactamente. ¿no? Yo creo que esto también ha hecho de Candelaria un personaje muy poderoso. También es un homenaje al vuelo del cóndor. Qué sé yo, pero tiene mucho que ver con la literatura de mujeres, que está más asociada que los hombres a lo no realista. ¿no? Tengo la impresión de que los hombres somos más realistas y las mujeres siempre están con vuelan más, ¿no? Y probablemente allí yo creo que he encontrado esa apertura que nunca hubiera creído que iba a tener, y la otra es que he podido nombrar lo rural. Y entonces ya estoy casi listo, ojalá, para escribir la novela de mi padre, que va a ser la más desafiante, ¿no? Sí, ¿no? Qué bueno, Jeremías. Mira, te agradezco por esta conversación, porque a ha ti, sido es una fantástico. conversación súper... Me quedan muchas cosas y una de las que quedan es hablar de la paternidad, pero mira, vamos a hacer un trato. Cuando tengas lea la novela de tu padre, hablaremos de ese tema. Genial. Muchas gracias. Estupendo. Gracias a ti, Enrique, lo máximo.